Quiero compartir con ustedes un poco más sobre la porción que nos corresponde para conectarnos a la palabra del Señor en Génesis 45. Estamos viendo, hermanos, las lecciones que tenemos para poder aprender de la palabra de Dios. Y la semana pasada nosotros estuvimos aprendiendo, mis hermanos, sobre Génesis capítulo 45, versículo 1 al versículo 15, para poder conectarnos ya un poco más a lo que es el 16-24 y adelantar un poco y ver, hermanos, la bendición de Dios, de ver siempre el corazón restaurado de los hermanos de José, nos ayudan para poder comprender lo que debe de ver en el corazón de un auténtico cristiano, de un auténtico hombre de fe. Y entonces la palabra del Señor nos hace recordar, hermanos, que si hay algo que nosotros debemos de aprender a la luz de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que tenemos en Génesis 45, del 1 al 15, es que tenemos que tener, hermanos, un sentimiento, un deseo, una visión de restauración. Debe de brotar en nuestro corazón para amar a nuestros hermanos es ese anhelo, ese deseo de que ellos sean restaurados. Y yo creo, hermanos, que cuando nosotros tengamos en el contenido de nuestras oraciones, orar por nuestros hermanos para que sean restaurados espiritualmente, cuando no hay madurez en ellos, cuando hay carnalidad en ellos, es lo que sobresale en Génesis capítulo 45, versículo 1 al versículo 15. Ver la restauración de los hermanos de José, hermanos, es ver las maravillas que Dios hace en los corazones de piedra, en los corazones que son duros, en los corazones que son rebeldes, que son débiles, pero que Dios lo lleva a un nivel donde se glorifica, donde Él mismo es glorificado y donde Él mismo nos da lecciones que Él sigue teniendo el mismo poder para perdonar y para cambiar personas, para transformar personas. Cada uno de nosotros, al ver la restauración de nuestros hermanos, debe de alegrarnos. Cuando nosotros vemos el corazón de José, que no es de odio, no es de ira, no es de resentimiento, no es de pelear, sino probar a sus hermanos cuánto han logrado madurar, cuánto en realidad han sido renovados, restaurados, ver la actitud de ellos de una manera tan sobrenatural que sorprende a José, porque José no los conoció así. José los conoció como hermanos muy carnales, los conoció como hermanos que realmente son de poca fe, y ver lo que ahora Dios ha hecho en la vida de ellos, ofreciéndose por la vida de su hermano, velando por la salud de su papá. Podemos nosotros concluir, hermanos, que esta obra milagrosa, sobrenatural en la vida de ellos, no es la obra de humanos, no es la obra de hombres que quieren estar bien delante de Dios, sino hombres que se han humillado y le han pedido a Dios que Dios obre en la vida de ellos. Es la obra de Dios en la vida de cada uno de ellos. Ver esto, José, en la vida de sus hermanos, nos debe de hacer reflexionar, mis hermanos, que nosotros cuando vemos a un hermano débil, un hermano carnal, un hermano que no le cuesta entender los mandamientos, los preceptos, los principios de la palabra de Dios, no debemos de odiarlos, no debemos de compararnos con ellos en su flaqueza o en su carnalidad, pero eso sí, decirles lo que en realidad es agradable delante de Dios, pedir por ellos para que Dios obre.
Cuando nosotros cumplamos esa responsabilidad de orar por nuestros hermanos, de restaurar, que nuestro propósito es de ver que Dios en su misericordia los cambie, los restaure, es para que nosotros podamos ser luz y para que nosotros podamos dar buen testimonio y para que nosotros pues podamos darle gloria y honra a Dios por lo que Dios hace a través de la fe en Jesucristo. Entonces, esa bendición que tiene José, mis hermanos, de ver a sus hermanos ya con un cambio más allá de lo que él no esperaba, nos ayuda entonces para que nosotros podamos ver cómo Dios obra sobrenaturalmente. Tenemos que entender, hermanos, que después de las señales de la verdadera reconciliación con el Señor Jesús, sigue la dulce comunión con Él. No hay nada mejor y hermoso en esta vida, mis hermanos, que ver a nuestros hermanos que son carnales o son débiles o les falta comprender muchas cosas de la Biblia, pero ver que en determinado momento Dios ha obrado en ellos, Dios está obrando en ellos, Dios los está encaminando a la madurez. Por eso es de que debemos de tener mucha paciencia con los hermanos en la fe, pero la paciencia no quiere decir de que nosotros vamos a dar lugar a que ellos sigan creyendo cosas que no son bíblicas. Quiere decir de que nosotros no vamos a dar lugar a que ellos se corrompan más o que ellos vivan más inmoralmente o que ellos crean más en cosas que no edifican, sino orar por ellos para que sean cambiados moral, éticamente, eh, eh, religiosamente, glorifica a Dios y nosotros pedimos a Dios por ellos el lunes de comunión, una dulce comunión entre ellos y Dios, que es nuestro mayor anhelo para los hermanos que son débiles o que son carnales. Y cuando nosotros, hermanos, podemos poder reflexionar lo que Dios hace en la vida de aquellos quienes les cuesta madurar, les cuesta someterse, les cuesta humillarse delante de Dios. Solo Dios puede hacer cosas, hermanos, que nosotros no podemos hacer. Nosotros podemos dar un consejo, nosotros podemos dar una orientación, nosotros podemos usar textos bíblicos, nosotros podemos orar por ellos, nosotros podemos suplicar por ellos, nosotros podemos pedirle a Dios que obre en la vida de ellos. Pero en realidad, hermanos, no tenemos ningún poder para cambiar a nuestros hermanos, porque el que cambia es Dios, el que cambia es su palabra, el poder de su Santo Espíritu. Y entonces, más allá del consejo, donde nosotros no podemos decidir por ellos, solo es esperar lo que Dios hace en la vida de ellos y cuánto ellos quieren humillarse delante del Señor. Y esto es lo que José estaba viendo en la vida de sus hermanos carnales que ahora han madurado y que ahora ya no tienen ese mismo nivel de su corazón de corrupción, de carnalidad, de enemistad con su padre, de engañar a su padre y enemistad con Dios. Hermanos, ese enfoque nos debe de llevar a esta otra reflexión de que el faraón, de acuerdo a los versículos 16 al 24, fue muy amable con José y sus familiares por amor a él. Egipto compensaría las pérdidas de la mudanza de ellos. Así los que van a recibir a Jesucristo, su gloria celestial, no debieran tener consideración de las cosas de este mundo. Hermanos, lo mejor
de sus deleites solo es ceniza. No podemos estar seguros de ellos mientras estemos aquí, y mucho menos llevarlos con nosotros. O sea, no debemos de confiar tanto en nuestras fuerzas, en nuestros éxitos terrenales, en nuestro dinero, en nuestros proyectos, porque nos vamos a dar cuenta que cuando muramos no nos van a acompañar después de esta vida. Y aunque podamos ver el favor de Dios a través de sus hijos, con el favor temporal, y aunque podamos ver a Dios que también Dios en su misericordia utiliza en cierta forma a los que no son creyentes para proveernos algún bienestar temporal, pero jamás son comparables con el bienestar eterno. Entonces, mis hermanos, no tienen garantía las cosas de este mundo. Lo mejor de sus deleites solo ceniza, es polvo. No podemos estar seguros de ellos, aunque estemos aquí en este mundo, y mucho menos pensar que los podemos llevar al cielo. No pongamos nuestra vista o el corazón en el mundo, porque fracasaremos. Hay cosas mejores para nosotros en la tierra bendita donde se fue Jesucristo. Nos ayuda a recapacitar que José, si se fue a preparar un lugar mejor para su familia, con la dirección, provisión y con la soberanía de Dios hacia Egipto para su familia, pero debemos de recordar que solo es temporal. José despidió a sus hermanos con una advertencia de acuerdo a lo que estuvimos analizando la semana pasada. Por favor, mientras que caminen a la Canaán, por favor no riñan, por favor no peleen. Hermanos, anhelamos esto para los que son débiles en la fe. Sabía que eran demasiado débiles, demasiado carnales, débiles a poder pelear o buscar enemistad entre ellos, pero les da un consejo José, de igual manera como nuestro Salvador, hermanos, para que nosotros podamos ver que las palabras de nuestro Salvador y Señor Jesucristo siempre nos exhorta a vivir en paz. Cada uno de nosotros, mis hermanos, podemos recordar muchas enseñanzas y muchas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que debemos de perdonar, que debemos de amarnos unos a otros, que debemos de vivir en paz. ¿Por qué, mis hermanos, el Señor desea esto para nosotros? Porque nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que si nosotros tenemos ahora una relación con Dios, es por la gracia de Dios. No porque seamos buenos, fuimos alcanzados por la gracia y por su palabra y el poder de su Santo Espíritu. Nosotros no merecemos, mis hermanos, de su gracia, ni de su perdón, ni de su misericordia. Nosotros por naturaleza somos malos. Solo es la misericordia de Dios que nos alcanza a través de ese poder, convencimiento de su Santo Espíritu a través de su palabra, para que nosotros caigamos rendidos a sus pies y creamos en su palabra. Hermanos, cuando nosotros pensamos en estas grandes verdades, entonces tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que nadie merece de la gracia de Dios, pero si nos ha alcanzado el Señor a través de su sangre, que somos parte de su pueblo, mis hermanos, todos tenemos a un mismo Dios por Padre. Pero también tenemos que entender que todos los que estamos ahí somos culpables y que un día nosotros ofendimos a Dios antes de ser alcanzados por su gracia. Y antes de culpar o pelear unos con otros, hermanos, tenemos que detenernos para orar, humillarnos y que nosotros busquemos la paz y busquemos la unidad. Y para los hermanos que son débiles, pedir a Dios que obre y cambie sus corazones. No hay razón, mis hermanos, para que nosotros crezcamos en pelea. No hay razón para que nosotros crezcamos en cosas que no edifican. Y cuando nosotros tenemos una relación con Dios, esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, para recordar, hermanos, que si estamos delante de Dios es porque nosotros también ofendemos a Dios y de alguna manera tenemos que mejorar nuestra relación con Dios. Pero para aquellos que les cuesta más todavía,
el corazón de un auténtico cristiano, un hombre de fe, un siervo de Dios, es pedir a Dios que Dios los cambie, los transforme, no odiar, sino amar a pesar de que nos ofendan o a pesar de que nos duela, que dicen o que hacen, que a veces no es cierto, y que el único que puede cambiar sus corazones es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que recordar que si nuestros hermanos nos ofenden, nosotros también ofendimos muchas veces a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que recordar, mis hermanos, que a la luz de la palabra del Señor, si cada uno de nosotros podemos recordar que fuimos perdonados y solo su gracia es lo que nos ha hecho ser parte de su pueblo, hermanos, estamos todavía en un camino que en la gracia de Dios ya somos salvos, ya estamos salvos, tenemos esa garantía de su Santo Espíritu en nosotros como sello de nuestra salvación, pero todavía estamos caminando hacia el cielo, donde si no cuidamos nuestra vida espiritual, cualquier cosa puede suceder. Tenemos que recordar que hay muchos ojos sobre nosotros. Tenemos que recordar mucho de nosotros, hermanos, de que los ojos del mundo están sobre nosotros. Tenemos que recordar, mis hermanos, que la Canaán celestial todavía, si estamos sobre este mundo, todavía falta para caminar. No para ganar la salvación, sino para dar testimonio de que todavía seguimos batallando para poder crecer más y poder vivir con mayor madurez para gloria y honra del Señor. El camino que nos lleva a la Canaán celestial es para que nosotros recordemos que va a haber un momento en que siempre habrá perfecta paz en el sentir perfecto de la palabra, pero mientras que todavía no llegue, pues tenemos que recordar, hermanos, que nuestra responsabilidad es pedir por aquellos quienes son débiles y son carnales y posiblemente ya están convertidos. Si bien es cierto que han de ver algunos que no están convertidos, pero podemos orar por ellos para que Dios los alcance. Y si ellos no quieren arrepentirse, no quieren poner su fe en Cristo de manera correcta, pues el Señor se va a encargar de ellos. Nosotros no podemos cambiar a los hombres ni obligar a los hombres para que se conviertan. Oír en esta otra escena que José está vivo es una noticia, si es demasiado buena para ser verdadera. Jacob, tenemos que recordar, mis hermanos, que él se afligió, pues él no lo creía. Para hacernos reflexión de que muchas veces nosotros nos afligimos porque no creemos. Muchas veces nosotros salimos muy perturbados, mis hermanos, de las aflicciones de la vida, porque muchas veces no creemos en Dios, no confiamos en el Señor, nos cuesta esperar en el Señor. Pero podemos ver que a la larga, en medio de las circunstancias de la vida, Jacob se convence de la verdad de que su hijo está vivo. Y ya Jacob estaba viejo y no esperaba vivir mucho más tiempo. Hermanos, si podemos ver una madurez en la vida de un creyente, es que nos debe de hacer reflexionar, hermanos, que para aquel hombre de fe que busca la comunión con Dios a través de la oración y su palabra, entre más viejo de edad de su corazón se va rejuveneciendo porque quiere hacer la voluntad de su Señor. Y esto es lo que nosotros podemos ver en Jacob. Mis hermanos, cada uno de nosotros podemos pensar en el testimonio o las palabras de Jacob antes de que se cierren mis ojos. No necesito otra cosa que irme feliz de este mundo porque quiero ver mis últimos días, mis últimos meses o años. Quiero ver al muchacho que yo tanto amo. Y cuando nosotros vemos acá esta escena, nos ayuda a recapacitar de que Jesús se manifiesta a sí mismo como hermano y como amigo, igual como José hacía con sus hermanos, ante quienes una vez lo despreciaron y fueron sus enemigos. Él les asegura su amor y las riquezas de su gracia, les manda dejar de lado la envidia, el enojo, la maldad, la discordia y que vivan en paz unos con otros.
Les enseña a renunciar al mundo por él y su plenitud. Les proporciona todo lo necesario para conducirlos a casa, hacia él mismo, para que donde él esté, ellos también puedan estar. Podemos nosotros meditar en esta porción de la palabra del Señor, que de esta manera el Señor iba culminando su ministerio con estas palabras de esperanza, de ánimo, para que los discípulos de Cristo pues puedan confiar en su Señor. Mis hermanos, siempre nos recuerda las enseñanzas de nuestro Señor, las enseñanzas de renunciar al mundo por él y su plenitud. Siempre nos recuerda que les proporciona todo lo necesario para conducirlos a casa, hacia él mismo, sabiendo de que ni aunque vivamos en este mundo, hermanos, podemos nosotros recapacitar que se nos conduce hacia él mismo en este mundo y después de esta vida en este mundo, para que donde él esté, ellos también estén, para que donde se fue el Señor, nosotros también estemos algún día. Al fin, cuando veía él por su pueblo, aunque ellos puedan por un tiempo sentir algunas dudas y temores, porque viven sobre este mundo sus discípulos o también nosotros, el pensamiento debe ser muy claro, hermanos, de ver su gloria mientras que vivamos sobre esta tierra y de estar con él, para que nosotros podamos ver que les permitirá decir, de acuerdo a lo que son sus últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo: basta, estoy dispuesto a morir y a ir y a ver o a estar con el amado de mi alma. Estas palabras que hay en los labios de Jacob nos ayuda a recordar, mis hermanos, lo que fue la obra también redentora de nuestro Señor Jesucristo antes de partir de este mundo. Podemos nosotros darnos cuenta cuánto el Señor ama a sus hijos, cuánto el Señor amó a su iglesia, entregarse por ella, mis hermanos, para poder perdonarlos y limpiarlos de sus pecados. Para esto, mis hermanos, podemos entender que para nuestra caminata, para la Canaán celestial eterna, para estar en esa gloria perfecta, ahora vivimos de gloria en gloria, pero el Señor nos va a llevar a una gloria perfecta. Podemos nosotros poder recapacitar que de esta manera termina este capítulo 45, de acuerdo al modelo de vida de José y de su padre, y poder ver a los dos hermanos que Dios de manera tan milagrosa estaba haciendo cosas especiales en la vida de ellos. Mis hermanos, podemos nosotros aprender de este capítulo 45 muchas lecciones que más que de que Dios les proveyó de alimento y más de que solo se nota de que no murieron de hambre, tenemos que tener ojos espirituales para ver cómo el Señor iba cambiando a los hombres de fe, cómo Dios estaba obrando en la vida de José, fortaleciendo su carácter para ser más maduro en la fe, en la vida de sus hermanos, pues enseñándoles a madurar, enseñándoles cosas sobrenaturales obrando en ellos, en la vida de Jacob igual. Ver cómo termina esta familia, hermanos, en medio de todo lo que han pasado, honra y glorifica a Dios, porque es la manera en que Dios saca luz como obra en el corazón de sus hijos. Mis hermanos, nuestras oraciones, mis hermanos, nuestra comunión con Dios a través de su palabra debe de enfocarse en estas realidades. No pelear, no contender con los débiles y carnales, pero sí orar y darles consejo por ellos. Decirles la certeza de la verdad de acuerdo a los preceptos y los mandamientos de Dios para que reflexionen. Las grandes lecciones que podemos encontrar acá, mis hermanos, honran y glorifican a Dios, porque esta familia, después de tanta adversidad, termina una familia unida, una familia de amor, de perdón y de gracia, donde se puede ver la bendición y la gracia de Dios. Y ahora conectándolo al capítulo 46,
Podemos ver del versículo 1 al versículo 4 que hay algo más para ir aprendiendo sobre esta familia, que es una familia de fe y cómo Dios obra en las familias de fe, cómo Dios saca luz, cómo está el pastor de esta familia. Dios saca luz cómo están los demás pastores de la estructura de la familia para que Dios sea glorificado. Pero el versículo 46 nos ayuda a entender un poco más. Aún en los hechos y emprendimientos que parecen más gratos, debemos buscar el consejo, la ayuda y la bendición del Señor. Hermanos, sean buenos o malos, sean para nosotros quizás ni buenos y malos, buscar los consejos de Dios para que Él se glorifique es lo mejor que podemos hacer nosotros para poder estar seguros de la bendición del Señor. Cada uno de nosotros podemos aprender esto, mis hermanos. Buscar el consejo, la ayuda y la bendición del Señor en cosas pequeñas, medianas o grandes. En atender sus mandamientos y haber recibido las prendas de su amor en el pacto. Tenemos la esperanza de su presencia y la paz que confiere. En todos nuestros cambios debemos acordarnos de nuestra salida de este mundo. Cuando pasamos por el valle de la sombra y de la muerte, nada puede animarnos a no temer mal alguno, salvo la presencia de Cristo. Va a llegar un momento, hermanos, que vamos a enfrentar la muerte. Y en nuestro corazón, hermanos, va a tener la bendición, mis hermanos, que lo único que puede disfrutar es la presencia del Señor al partir de esta tierra. No podemos partir con el Señor con odio, con amor, con resentimiento o no dependiendo de Él el 100%. Sean cosas pequeñas, medianas o grandes. No hay nada más hermoso que depender y buscar el consejo divino y que Él sea glorificado. Para ver que todo lo que aquí está sucediendo, versículo 46 del 1 al 27, podemos nosotros ver varias cosas para ir creciendo más en nuestra fe. Aquí tenemos una lista detallada de la familia de Jacob. Cuando nosotros vemos ya el capítulo 46, aunque el cumplimiento de las promesas siempre es seguro, sin embargo suele ser lento. Este es algo que nos cuesta mucho. A veces creemos o queremos que las promesas del Señor se nos dé al contado, que no sea crédito, pero el Señor tiene su plan. El Señor sabe cómo tratar con nosotros, sabe cómo enseñarnos para que seamos más humildes, para depender más de Él, para ser quebrantados a través de su palabra, usando las circunstancias de aflicción, de dolor de esta vida. Y mis hermanos, esto es lo que podemos ver en la familia de Jacob, que a pesar de las circunstancias, el cumplimiento de las promesas siempre es seguro. Pero sin embargo, es lento. Podemos ver que todo lo que le pasó a Jacob, podemos ver, mis hermanos, que fue paso lento, paso de tortuga, pero que Dios estaba al tanto de sus hijos. Dios estaba al tanto de aquellos quienes le aman. Y es hermoso ver este cuadro, cómo Dios saca a luz todo lo que va obrando en medio de esta familia de fe. Sin embargo, si suele ser lento la respuesta de Dios o cómo trata con nosotros, podemos nosotros notar que ahora han pasado 215 años desde que Dios había prometido a Abraham hacer de él una gran nación. De acuerdo al capítulo 12 y versículo 2 de Génesis, Dios ya había hecho su promesa a Abraham. Ya había pasado ya para este tiempo en lo que estamos aprendiendo 215 años. Sin embargo, esta rama de su simiente a la cual fue hecha la promesa solamente había aumentado a 70. Ser 70 miembros después de 215 años, mis hermanos, no es una gran cantidad de muchedumbre, de multitud. Si comprendemos que Dios le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas.
solamente había aumentado a 70, de los cuales se conserva esta relación específica para mostrar el poder de Dios, para hacer que estos 70 se conviertan en una gran multitud. Por eso estamos viendo acá, mis hermanos, que aunque son lentas las promesas de Dios, siempre es seguro. Y aunque suele ser lento, y aunque para muchos de poca fe les desespera estas promesas, pero Dios se glorifica siempre para gloria y honra de Él. Entonces, mis hermanos, vemos lo que acá hay a la luz de la palabra del Señor. Vemos la transformación de la familia de José, cómo Dios obra a través de su Santo Espíritu, de su palabra. Pero también, hermanos, podemos nosotros notar ahora que todo consejo, mis hermanos, y ayuda y bendición del Señor, pues de manera especial aquellos quienes son de fe, de alguna manera, lo aprenden y lo absorben, pero con la responsabilidad de atender sus mandamientos y aprender de su amor en el pacto, porque tenemos la esperanza de su presencia y la paz que siempre el Señor le ha prometido a su pueblo. Hermanos, recordando que aunque estemos a punto de partir de esta tierra, no hay nada más hermoso que morir confiando en la presencia del Señor en nosotros, que nosotros no merecemos y que solo su gracia nos provee. Y también no hay nada tan hermoso, mis hermanos, que ver el cumplimiento de las promesas de Dios en la vida de sus hijos, que aunque sea lento, pero el Señor siempre cumple. 215 años les había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas, y apenas habían 70, mis hermanos. Para los que no son de fe les cuesta entender lo que aquí estamos aprendiendo, pero para los que son de fe están seguros de que Dios va a hacer cosas sobrenaturales, porque su promesa sigue latente, sigue vigente. Su promesa es para todos aquellos, mis hermanos, quienes han creído en el Señor como su Salvador y Señor, confiando solo en su palabra, creyendo que en medio de todo lo que puede pasar, el Señor, tal y como dice y revela su palabra. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, en este capítulo 45, ya empezando el capítulo 46, del 1, versículo 1 al 27, nos ayuda para entender, mis hermanos, que siempre esa rama de su simiente a la cual fue hecha la promesa solamente se había aumentado 70, estaba vigente y sigue vigente y está todavía hasta el día de hoy a través de su iglesia con la alegría, mis hermanos, de que ahora son millones, pero que tristemente, aunque sean millones sobre este mundo, pues la cantidad de millones que hay sobre la tierra, pues todavía no son alcanzados por la gracia de Dios y porque se tiene que predicar este evangelio para que puedan ser otros alcanzados para gloria y honra de Jesucristo. Las promesas de Dios, aunque lenta, pero segura. Y si Dios va a mostrar su poder de manera específica para con sus hijos, para con el pueblo de fe, hermanos, tengamos por seguro que cuando Dios obra siempre lo va a hacer a través de un remanente y donde es posible que se convierta una multitud para gloria y honra del Señor. Así es de que, mis hermanos, sigamos nosotros creciendo en la fe, creciendo en comunión con Dios a través de la oración y de meditación de la palabra. Todas las circunstancias debemos confiar en el Señor, sean grandes, medianos o pequeños. El Señor tiene el control, pero mientras que caminamos en esa Canaán celestial, lo que nos pueda suceder acá sobre la tierra, hermanos, no nos debe de dar temor, porque su presencia está con nosotros, porque Él así lo ha prometido. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sea cual fuere, mis hermanos, las circunstancias de la vida,
podemos estar muy seguros que no estamos solos, que Dios sigue cumpliendo su promesa para el pueblo de fe, para los hombres de fe. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.